Voy a continuar con la serie que iniciamos, Asidos de la Palabra. Esta es la enseñanza número 5 y la he titulado La naturaleza de la fe. Y quiero invitarle a que oremos antes de entrar en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia y tu fidelidad, Señor, son infinitas. Siempre tienes algo nuevo, algo especial para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos das la oportunidad para alabarte, adorarte, Señor, donde nuestro corazón es preparado para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu palabra, que es viva y es eficaz, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y podamos, especialmente en este tiempo, Señor, permanecer, continuar asidos, aferrados a la palabra de vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo 10, versículos 37 al 39. La naturaleza de la fe. ¿Ya lo tiene? Hebreos 10, 37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, diga nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Analicemos un poco estos versículos, un poco así nada más a la ligera. Vamos a dar un pasón rápido por estos versículos. Dice el versículo 37, un poquito, ¿cuánto? Es un poquito. Y el que ha de venir, ¿qué? ¿Cuántos lo esperan? Aunque algunos aseguran que ya vino. Hay quienes aseguran que Jesús ya vino. Otros, por la ignorancia que hay en las Escrituras, preguntan, ¿y si ya vino? Dice ahí Hebreos 10:37, el que ha de venir, vendrá. Es futuro. Ni es presente ni es pasado. Es futuro. El que ha de venir, vendrá. Insisto, aunque algunos piensen o que ya vino, o que se pregunten, ¿y si ya vino? Y algunos otros viven como si nunca fuera a venir. Entonces, Apocalipsis 22:12, si usted todavía piensa, o si hay alguna persona, si hubiera aquí alguna persona que supone o que ya vino, o que se pregunta si ya vendrá o si ya habrá venido, Apocalipsis 22:12 dice, he aquí vengo pronto. Estas no son palabras mías, son palabras de Jesús. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, un poquito y el que ha de venir vendrá. Pero mientras Él viene, dice el versículo 38, el justo, ¿qué va a hacer? Vivir por fe. ¿Cuántos les gusta vivir por fe? Algunos no saben vivir por fe. Por eso justamente necesitamos aprender acerca de la fe. Quiero decirle que las dos primeras palabras en el mensaje de Jesucristo, la primera fue arrepiéntanse, y la segunda palabra en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, o de buenas noticias de Jesús, la segunda palabra fue crean, creer, tengan fe. El justo se refiere al justificado por la sangre de Cristo, al inocente, al que ya no tiene culpa, al que ha sido absuelto, al que es apartado del mundo para vivir para Dios. Esa clase de personas, los que hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario,
esa clase de personas, los cristianos, los que nos llamamos cristianos, dice ahí el versículo 38 que debemos de vivir por fe, un estilo de vida. Vivir por fe no es vivir de acuerdo a lo que vemos. El cristiano no vive por lo que ve. Según este versículo, vive por fe. Porque algunos quieren vivir, en lugar de vivir por fe, quieren ver primero para luego creer. No, es al revés. Hay que creer primero para ver. Para ver la mano de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios, la fidelidad de Dios. Y no me estoy refiriendo solamente a asuntos materiales ni a dinero, sino algo que es más importante, que es poder experimentar su presencia en nuestra vida, poder experimentar su paz interior en nosotros. El mundo el día de hoy está buscando la paz de diferentes maneras y no la encuentran porque no han ido con Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dice entonces el versículo 38, dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará mi alma. La palabra aquí retroceder significa el que se oculta, el que se encoge, el que se esconde. Dice, el que retrocediere, refiriéndose a los que se dicen cristianos, pero no son los cristianos genuinos, no son los de a de veras. Porque dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden, de los que se esconden, de los que se cuidan de llamarse cristianos. Dice, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos tienen fe? Muy bien, vamos a ver. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero cuando viene la prueba de la fe, el ataque de Satanás, retroceden, algunos otros renuncian, desertan del evangelio, se agazapan, se esconden. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Hay muchas razones, entre otras, o no han nacido de nuevo, o no conocen a Dios, y se andan escondiendo, ¿sí? Por ejemplo, Judas, ¿usted cree que Judas nació de nuevo? Judas, cuando vino el momento, cuando vino la oportunidad, retrocedió, se agazapó, se escondió, traicionó al maestro, retrocedió, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y luego al final de sus días se suicidó. Yo pregunto, ¿qué persona nacida de nuevo en este lugar tiene como alternativa, después de pasar luchas, pruebas, tribulaciones, necesidades, prefiere quitarse la vida? ¿Quién? Solamente los que no han nacido de nuevo, los que no conocen a Dios, los que no tienen fe en Dios, los que no descansan en Él, los que no confían en Él. Y el versículo 39 es muy interesante, dice, pero nosotros, desde luego está hablando el autor de Hebreos, que no se sabe su nombre, algunos dicen que fue Pablo, pero no hay todavía evidencia clara de quién fue el autor de los Hebreos. Dice, pero nosotros, dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden, de los que se agazapan, de los que se encogen, de los que se ocultan para perdición. Una persona que se pierde es una persona que se aparta del camino de la palabra, del camino de la fe. Y en ese sentido está dando evidencia clara de su apostasía. La palabra apostasía significa todos aquellos que retroceden del camino, que desertan del camino de Dios. No somos de los que retroceden, dijo el autor de Hebreos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vuelvo a repetir, ¿cuántos tienen fe? Vamos a ver qué tan desarrollada está nuestra fe, porque yo puedo decir y repetir una y muchas veces, tengo fe, para creer que no tengo nada y no tengo nada y no me tomo el medicamento porque yo no tengo nada, porque tengo mucha fe. Muchas ocasiones hay predicadores que prohíben a la gente que tome sus medicamentos, porque si no tienen fe. Si siguen tomando sus medicamentos que ayudan, ¿cuántos saben que Dios usa la medicina para sanarnos? Bueno, si a usted le han prescrito un medicamento de por vida,
tómeselo, pero tómeselo con fe. ¿Sí? Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La verdadera naturaleza de la fe, en la mayoría de los casos, casi en la mayoría de los casos que se menciona en la Biblia, la fe en muchos de los casos es ilógica e irrazonable, es decir, se sale completamente de la lógica o la razón de los seres humanos. La semana pasada hablamos acerca de la irracionalidad, lo ilógico del mensaje de Jesús. Como para muchos, de acuerdo a las bienaventuranzas, ese mensaje de Jesús les sonó muy ilógico, muy irracional también. Pero así es la fe, así es la fe. La palabra irracionalidad significa algo que carece de razón o que es lo opuesto a la razón. Y la fe es irrazonable para los sentidos humanos, ¿sí? En muchas ocasiones yo decía la semana pasada que cuando Dios quiere tratar con nosotros en su soberanía, usa todo lo que Él tiene que usar y muchas veces lo usa en base a lo irracional, en contra de nuestra lógica. Pero insisto, esa es la manera de Dios. Y si usted no está de acuerdo a cómo Dios trata con sus hijos, pues reclámele a Él. Pero esa es su manera, es la manera de Dios, porque como sus hijos, Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Aunque a veces pensamos o queremos ser más inteligentes que Dios, pero Él sabe todo de nosotros. Entonces, así como el mensaje de Jesús para muchos de aquel tiempo, cuando Jesús predicó las bienaventuranzas, para muchos de ellos, los que escucharon, les pareció un mensaje ilógico e irracional. Así mismo es la fe. La fe, tener fe, desarrollar fe, practicar la fe y vivir por fe, para muchos es un asunto ilógico e irracional. Vamos a verlo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el día de hoy, ahora mismo, en este lugar y en el mundo entero, hay muchos creyentes que están angustiados, que están desesperados. Muchos han perdido la esperanza por desconocer la verdadera naturaleza de la fe, por no estar asidos de la palabra de vida. Y como consecuencia, están viviendo un cristianismo muy ligero y sin un buen fundamento. Quiero decirles que la fe en la vida cristiana debe de ser uno de nuestros principales fundamentos que sostengan nuestra vida. Si usted no tiene fe, entonces el fundamento de su casa está muy ligero, muy endeble, se puede caer su crecimiento espiritual. Entonces, muchos están viviendo un cristianismo muy ligero, viene el predicador más famoso y se dejan ir a ver las señales o se dejan ir a lo emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está viviendo un cristianismo sin fundamento. Viene la prueba de la fe, no saben vivir por fe, desertan del camino o apostatan de la fe. ¿Habrá alguno de esos aquí? Espero que no. Primera de Pedro, capítulo 1. Si yo le preguntara a algunos de ustedes, ¿a cuántos les gustan las pruebas? Seguramente muchos me dijeran, a nadie. A mí no me gustan. ¿A quién le gusta experimentar pruebas? A nadie. Pero justamente es a través de las pruebas que Dios forma nuestro carácter. Qué ilógico, ¿verdad? Nos pudiera parecer a nosotros como seres humanos. Qué ilógico que a través de las pruebas yo puedo madurar. Qué ilógico que a través de las pruebas yo voy creciendo espiritualmente. Qué ilógico para muchos y muy irracional es que a través de las pruebas, de las necesidades, de las aflicciones, de la enfermedad, de la necesidad, qué ilógico es que es de esa manera, justamente de esa manera como conocemos a Dios. Sin embargo, entonces, cuando nuestra fe es sometida a prueba, a muchos no les gusta. Pero déjeme decirle una cosa, nos guste o no nos guste, nuestra fe debe de ser probada, aunque no quieras. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a leerlo, Primera de Pedro, capítulo 1.
Versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Esperanza. ¿Sabe lo que hace la fe? Trae esperanza. Nos hizo renacer para que usted y yo tengamos una esperanza, que el día de mañana, cuando los días de nuestra vida terminen en este planeta, tenemos la esperanza de gozar con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, una herencia incontaminada, no se contamina, para una herencia inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos, ¿para quién? Diga, para mí. Pero sabe, este mensaje para muchos les parece irracional. Ay, sí, el día que te mueras te vas al cielo, quién sabe, dicen algunos. Pero los que creemos en el poder que hay en la palabra de Dios y tenemos fe y tenemos una esperanza, podemos entender entonces que hay un lugar que el Señor ha reservado en los cielos para nosotros. Es decir, estamos de paso en esta tierra. ¿Cuántos están de paso? Dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sin embargo, muchos el día de hoy, por no tener fe, por no entender la verdadera naturaleza de la fe, están agarrados a las cosas de este mundo. Cuando en este mundo estamos de paso, no te agarres de nada, de lo material. Agarrémonos de lo espiritual. De eso sí, agarrémonos y no nos soltemos de las cosas espirituales. Porque allá en los cielos está reservada una habitación para nosotros. Versículo 5. Para ustedes que son guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante las emociones. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, un poquito de tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que leímos en Hebreos 10:37? Solamente un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. Un poquito. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, a veces será necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, las pruebas vienen de muchas formas, de muchas maneras, pero vendrán las pruebas. No dice que no vendrán. Las pruebas vendrán a través de la pérdida de un ser querido. Las pruebas vendrán a través de la rebelión de nuestros propios hijos. Las pruebas vendrán a través de que nuestros hijos luego se alejan de los caminos del Señor. Las pruebas vendrán a través de una enfermedad. Las pruebas vendrán a través de muchas cosas, de muchas maneras. Son diversas las pruebas, pero las pruebas son necesarias. Diga conmigo, las pruebas son necesarias. Aunque te parezca ilógico, pero esa es la naturaleza de la fe. ¿Cómo la ven? Entonces dice, aunque si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, versículo 7, para que sometida a prueba, ¿qué? Tu fe. Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada tu fe en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando Jesús venga, va a decir, este tuvo fe para preservación del alma, este sí, este no. Dice la Biblia que cuando venga Jesús apartará las ovejas de los cabritos. ¿Sabe que el día de hoy todavía hay muchos cabritos metidos dentro de las iglesias? Aquí no. Aquí no. Aquí hay puras ovejas, digan amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Por qué lo amas? ¿Porque lo viste? Lo amamos por lo que Él es, por lo que representa nuestra vida. Yo nunca he visto a Jesús. Espero verlo un día, sentado en su trono de autoridad y de majestad, a la diestra del Padre, gobernando con poder, con autoridad sobre las naciones del mundo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Ahí termina nuestra fe, que es que la salvación de nuestras almas. Entonces, si tú pensabas que tu fe no iba a ser probada, este versículo lo comprueba. Nuestra fe debe de ser sometida a una prueba. Así como el oro se prueba y podemos ver la pureza del oro a través de exponerlo a altas temperaturas, así la realidad y la pureza de nuestra fe se revela en muchas ocasiones por fuertes pruebas, por fuertes tribulaciones, y muchas de ellas están a muy altas temperaturas. Pero escucha esta verdad, que es una verdad objetiva. Las pruebas son temporales, no son eternas. Para los que tienen fe. Los que no tienen fe, se les viene el mundo encima, ¿sí? Y muchos que no entienden la naturaleza de la fe, cuando viene la prueba y cuando esa prueba está sometida a muy altas temperaturas, cuando viene esa prueba, esa tribulación, muchos, en lugar de confiar y aferrarse a la palabra de vida que trae vigor a nuestra alma, muchos desertan del camino porque no entienden la verdadera naturaleza de la fe. Porque no entienden que nuestra fe, así como el oro, necesita ser probada, ¿sí? Definición de la fe. Yo se los he dicho en otras ocasiones, vamos a definirlo nuevamente. La fe es la persuasión o la credibilidad o la convicción y la confianza que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener en la veracidad de Dios. Dios es verdadero y ama la verdad. Bueno, pues usted y yo, fe es tenerle confianza a ese Dios verdadero. Fe es tener la convicción de que Dios no me va a fallar. Tener la seguridad de que Dios es un Dios en el cual podemos confiar y podemos creer en Él, porque Él es un Dios que tiene credibilidad. En otras palabras, fe es creer y confiar en Él y en todo lo que dice su palabra. ¿Cuántos confían en todo lo que dice su palabra? ¿Y por qué a veces nos afligimos? Porque a veces solamente nos conviene creer algunas partes de la palabra de Dios. A veces acomodamos la palabra a nuestro estilo de vida, no nuestro estilo de vida lo acomodamos a lo que dice la palabra. Es muy diferente. Queremos acomodar lo que dice la Biblia a cómo yo quiero vivir. No es así, así no funciona. Yo me debo de establecer bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Si aquí dice perdona, ¿qué tienes que hacer? Si aquí dice que ames, hay que amar. ¿No es cierto? Pero para muchos, el día de hoy, la fe, el creer, el confiar en Él y en lo que dice su palabra, les parece totalmente ilógico, irracional. Pero así es la fe, es ilógica y es irracional. Esa es la naturaleza de la fe. Piense, por ejemplo, en lo que dice Hebreos 11.1. ¿Cuántos saben Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta misma expresión de lo que dice Hebreos 1, para muchos les parece como algo irrazonable. Lo que realmente Hebreos 11.1 está diciendo, escucha esto, creyente, no hay fundamento tangible en la fe, no hay algo que puedas tocar. Tampoco hay evidencia que puedas ver. Dice, debes de tener la certeza y la seguridad de confiar que el Dios
que dice la Biblia que es, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, aunque no lo veamos. Esa es la verdadera naturaleza de la fe. En otras palabras, Hebreos 11:1 nos está pidiendo a los que nos llamamos cristianos, a los que nos llamamos creyentes. ¿Cuántos se llaman creyentes? Bueno, Hebreos 11:1 le está haciendo un llamado a los creyentes. ¿A qué creen? A creer. Porque hay creyentes que no creen. Hebreos 11:1 significa que los creyentes debemos de creer y que los creyentes debemos de confiar en Él, aunque no veamos. Aunque no veamos. Le voy a leer este versículo, Hebreos 11:1, en 3 versiones diferentes. Porque a veces a lo mejor algunos todavía en la versión Reina Valera, que es la que normalmente todos usamos, les parece Hebreos 11:1 ilógico e irracional. Vamos a ver si logramos entender con otras versiones. La Biblia al día dice de Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Biblia del lenguaje sencillo significa, o Hebreos 11:1 dice, la fe es confiar en Dios. La fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Estar totalmente seguro de que vas a recibir. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Vas a recibir lo que estás esperando. El que necesita sanidad, va a recibir sanidad. El que necesita la provisión económica, va a recibir la provisión económica. El que necesita la paz, va a recibir la paz. Pero hay que creer. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. La Biblia, Dios habla hoy, dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y también dice que fe es estar convencidos de la realidad de las cosas que ahora no vemos, que vendrán. Eso es fe. Esa es la verdadera naturaleza de la fe. Ahora, la realidad de las cosas es que todos nos enfrentaremos a situaciones que probablemente en algún momento dado desanimarán nuestra vida, nos guste o no nos guste. Nos vamos a desanimar. ¿A cuántos les ha venido el desánimo alguna ocasión? Es más, el día de hoy algunos vienen tan desanimados que se están durmiendo. Sí, de veras, y aquí los veo a todos. Nadie se me escapa, ninguno. Probablemente es que vienes bien desanimado y el mensaje te está durmiendo. Pero bueno, está bien. Todos nos enfrentaremos entonces a situaciones que desaniman en la vida. Pero esas situaciones que a veces nos desaniman en la vida son las pruebas que nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a que nuestro carácter sea formado, se vaya formando. Y es, insisto, de la manera en la que usted y yo conocemos a Dios. No será de otra manera. ¿Cómo tú vas a conocer la provisión de Dios si no tienes necesidad? ¿Cómo la vas a conocer? ¿Cómo vas a conocer la sanidad de Dios si no te enfermas? ¿Cómo vamos a conocer la paz de Dios si no tenemos angustia o desesperación? ¿Cómo vamos a poder conocer el amor de Dios si no nos exponemos al amor de Dios? ¿Cómo? ¿Se fija cómo Dios es tan sabio? Y en toda su sabiduría, en la excelencia que hay de su sabiduría, Él nos enseña cómo es mejor para nosotros, ¿sí? Y a veces para nosotros es irracional. Entonces, cada uno de nosotros debemos esforzarnos por entender la verdadera naturaleza de la fe. Así es la fe. Es para muchos ilógica, para muchos irracional. Pero cuando entendemos la verdadera naturaleza de la fe, entonces podremos encontrar la salida a las situaciones que estamos enfrentando todos los días. Quiero decirle lo siguiente, no sé cuántos se dieron cuenta. En el mes de enero, la unión de ateos y libre pensadores, ya hay una unión de aquellos que piensan con toda la libertad lo que quieren, ¿sí? Y le llamaron así, la unión de ateos y libre pensadores de Inglaterra y España, hicieron una campaña publicitaria bajo el liderazgo de un biólogo
darwinista llamado Richard Dawkins. Los darwinistas, para los que no saben, son aquellos que creen en la teoría de Carlos Roberto Darwin, un científico británico, que afirmaba, entre otras cosas, que el hombre fue evolucionando y que nuestra descendencia viene de unos monos africanos hace más de 4,000 millones de años. Este líder de nuestros días, este biólogo darwinista Richard Dawkins, junto con otros, llevó a cabo una campaña en Inglaterra que luego pasaron a España, bajo el lema, no sé cuántos lo vieron, diciendo, probablemente Dios no existe, punto. Deja de preocuparte y goza la vida. Su fin, decían ellos, era sensibilizar a los ateos y a los librepensadores a continuar firmes en sus convicciones acerca de que Dios no existe. ¿Cuántos saben que Dios existe? Bueno, ellos dicen que no, ¿verdad? Entonces, ellos estaban sensibilizando a sus seguidores a reafirmar sus convicciones acerca de que Dios no existe y reflexionar en el verdadero sentido de una vida libre de preocupaciones y llena de alegría. Pregunta, ¿se podrá vivir una vida libre de preocupaciones y llena de alegría sin Dios? Ellos dicen que sí. Si así fuera, si es que se puede vivir una vida libre de preocupaciones y llena de felicidad, de alegría, pregunto, ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué está el mundo como está? O sea, si su filosofía de estos ateos o libre pensadores, si su filosofía fuera cierta y verdadera, la pregunta está ahí al aire. ¿Por qué está el mundo como está? Y cada vez el mundo está entrando en un caos impresionante, cada vez más. Se necesita tener mucha fe en el ateísmo para creer semejante pensamiento ilógico e irracional. Sin embargo, esta unión de ateos y librepensadores creyeron en esa verdad que los llevó a recaudar fondos para llevar a cabo y poner en práctica esta campaña publicitaria en Inglaterra, que no solamente cubrieron Inglaterra, sino después de ahí se pasaron a España. Y qué tristeza nos da que los que nos llamamos cristianos nos parece ilógico e irracional creer y confiar en lo que Dios dice en su palabra. Estos nos llevan de largo, ¿sí? Y los que realmente tenemos la verdad a nuestro alcance, muchos de nosotros no la creemos. Fíjese usted, analice esta campaña de estos hombres diciendo, probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte, goza la vida. Le aseguro que ellos, en esa filosofía que manejan, ellos creyeron en esa verdad, que es ilógica, es irracional. ¿Sí? Porque no se puede vivir una vida libre de preocupaciones y llena de alegría sin Dios. Pero ellos están creyéndola. Y nosotros que tenemos aquí la verdad que está establecida en su palabra, por miles y miles de años, la verdad que está establecida en su palabra, muchos cristianos el día de hoy no la están creyendo. Es una lástima. Es una verdadera lástima. Escuche esto que le voy a decir, lo compartí el martes en la clase de hermenéutica que estoy dando. ¿Sabe usted? No sé si alguien sabe aquí lo que significa la palabra talibán. No un talibán. La palabra talibán. ¿Sabe lo que significa la palabra talibán? Para los que no saben. La palabra talibán significa estudiante y buscador de la verdad. Pues estos tremendos talibanes han estudiado, han buscado y han encontrado y han confiado en las 4 bases fundamentales del Islam. Han confiado en ellas encontraron su verdad. Estas 4 bases que fundamentan el Islam, la número 1 es el Corán, la número 2 es la Suná, que son para ellos lo que para nosotros es la Biblia.
el Corán y la Suná es donde se menciona a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta. Y ellos creen en eso. Ahí han encontrado la verdad. La base número 3, es lo que llaman ellos la opinión individual responsable de uno de sus líderes, que significa que el problema, la situación que no pueden resolver en el Corán o en la Suná, acuden a la opinión individual responsable de uno de sus líderes para que resuelva el problema. El problema que no les dio el Corán y la Suná, ¿se entiende? Y la cuarta base fundamental del Islam es el consenso de la comunidad, que significa que lo que no puede resolver el Corán, la Suná, o el consejo individual de uno de sus líderes, lo resuelve la comunidad. Bueno, escuche esto. Estos hombres llamados talibanes, estudiantes y buscadores de la verdad, han conocido, han amado y han confiado en estas 4 bases fundamentales sobre las cuales descansa el Islam. Escuche esto, que ha llevado a los talibanes a convertirse en bombas humanas, en mártires, en favor de su causa, sin importarles su vida. Y lo estamos viendo, ¿sí? Y los que nos llamamos cristianos, nos parece tan ilógico y tan irracional desgastar nuestra vida por la causa del Evangelio. Qué tristeza. Muchos no creemos lo que dice Hebreos 11:1, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, cree aunque no haya un fundamento que puedas tocar. Cree y confía aunque no haya evidencia que puedas ver. Muchos creyentes, vuelvo a repetir, quieren ver para creer. Sí, somos como Tomás. Yo si no veo, no creo. Qué tremenda experiencia de haber tenido Tomás cuando se le presenta a Jesús y le dice, ¿no crees? Mete tu mano en mi costado, ve mis manos. Qué experiencia tan impresionante. Déjeme decirle que el día de hoy no va a venir Jesús y se te va a presentar. Porque Él está esperando que creamos y confiemos en Él, aunque no le hemos visto. Esa es la verdadera naturaleza de la fe. Y así como muchas doctrinas y muchas sectas en el mundo están creyendo en sus verdades y están amando sus verdades, así usted y yo como cristianos que tenemos la verdad que está establecida en su palabra, así debemos amarla también y tener esas convicciones. No las tenemos. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, cuando viene la angustia, la prueba, la enfermedad, nos desesperamos y gritamos y volteamos contra Dios y renegamos a veces contra Dios, diciéndole, Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está tratando con nosotros, pero quiere que esperemos, que desarrollemos nuestra fe, que crezcamos en la fe. Lo que hace la fe en el corazón de los creyentes es, vuelvo a repetir, infundir esperanza y confianza, aunque a pesar de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de la necesidad, usted y yo podamos tener paz en medio de las tormentas. ¿Cuántos tienen paz en medio de la necesidad económica? ¿De veras? ¿Usted tiene paz en medio de la necesidad económica o es de los que voltean con Dios y le dicen, Señor? Hebreos capítulo 10, voy a volver a repetirlo. 10:38, ya lo leímos al principio. Mas el justo vivirá por fe. El justo, el redimido, el declarado inocente, sin culpa, ¿qué tiene que hacer? Vivir por fe, según Hebreos 10:38. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que vivir por fe? Justamente en este tiempo. Justamente en este tiempo. Vivir por fe, creyendo y confiando en Él. Dice, y si retrocediere no agradará mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Conoce a alguien que después de la prueba, después de la necesidad,
retrocedió y ahora vive en el mundo? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Y no basta solamente con tener fe. Hay que desarrollarla, hay que aplicar la fe. Cuando se necesita aplicar la fe, activar la fe. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 11:2, vaya ya a su Biblia. Hebreos 11, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice, porque por ella. ¿Por quién? Por la fe. ¿Sí? Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Usted puede aprender de los antiguos. Y cuando dice antiguos se está refiriendo a todos los personajes que habla del Antiguo Testamento. Aún del Nuevo Testamento. Aquellos que ya no están ahora. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra traducción dice de este versículo, porque por la fe de ellos se dio y se hizo un buen testimonio, un testimonio favorable de ellos, un testimonio favorable de ellos. Y no solamente la gente conoció un buen testimonio de ellos, Dios mismo estaba dando testimonio de ellos para que los hombres de otras generaciones, hasta nuestros días, podamos aprender y desarrollar la clase de fe que ellos desarrollaron. Por eso quedó plasmada aquí en la Escritura, ¿sí? La pregunta es, escuche esta pregunta, es muy interesante, meditemos en ella. ¿Cómo es el testimonio de nuestra fe ante los demás? Ante los demás, los que te rodean, ahí en tu casa, en tu trabajo. Muchos andan pasando ahorita necesidades económicas y se andan comiendo las uñas. Desesperados, angustiados, no saben qué hacer. Cálmese, tranquilo, con angustia, con desesperación, con preocupación. Lo único que va a lograr es enfermarse. La angustia y la desesperación provocan artritis. Se puede convertir en un artrítico físico, espiritualmente, por causa de tanta preocupación, por no conocer, entender la verdadera naturaleza de la fe. Calma. Calma. Ellos, los antiguos, dieron un buen testimonio de la clase de fe. Ellos sabían descansar en Dios. Ellos confiaban en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Aunque venga la prueba. ¿Cuántos tienen pruebas o necesidades? Levante la mano. ¿Cuántos no tienen trabajo el día de hoy? Que no tienen trabajo. Levante la mano. Ok. Cálmese, tranquilos, no se desesperen. Hay que esperar en el Señor. Hay que esperar en el Señor. Haga su parte, ¿eh? Tiene que hacer su parte. Haga un montón de aplicaciones. Si antes metía 20 aplicaciones, ahora meta 50 aplicaciones. Tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Algunos no tienen trabajo, pero tampoco quieren trabajar. Así no funciona con Dios. Así no funciona. Porque dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Yo estoy de acuerdo en que hay necesidades, hay escasez de trabajo. Levanten la mano los que no tienen trabajo. Levanten la mano, por favor, nuevamente. Los que sí tienen trabajo, por favor, les voy a pedir algo. Vean a estas personas. Si se abre una oportunidad, una ocasión en su trabajo, llámeles a ellos. Los cristianos tienen mejor testimonio, son más trabajadores, bueno, algunos. Es triste y es lamentable que en las compañías a veces no quieren cristianos. ¿Por qué? Porque en lugar de trabajar se la pasan predicando del evangelio. No, le pagan por trabajar, no por predicar el evangelio. Cuando vamos a trabajar hay que trabajar. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Hebreos 11:2.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 4. Aprendamos de la fe de los antiguos. Vamos a ver este personaje, el primero. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿qué dice? Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella, por la fe. O sea, la clase de fe que Abel desarrolló todavía nos enseña. A eso se refiere cuando dice, muerto aún, su fe habla. Qué fe tan impresionante tenía la de Abel. Pero aquí hay una pregunta que yo quiero hacerle. En los versículos anteriores, notemos cómo no aparecen Adán y Eva. No se mencionan en los personajes de la fe. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué el autor de Hebreos empieza hablando con Abel y Caín, que eran los hijos de Adán y Eva? ¿Por qué no empezaron con Adán y Eva en el asunto de tratarse de la fe? ¿Alguien sabe? Perfecto. Es un buen estudiante de la Biblia, el hermano. ¿Por qué? La respuesta es porque ellos veían cara a cara a Dios, hablaban con Él y tenían una comunión íntima con Él. Los primeros en empezar a ejercer y activar su fe fueron Abel y Caín. Por medio de su fe, su confianza en Dios, Abel sabía que Dios merecía lo mejor del rebaño. Esto lo sabía Abel. Abel sabía que Dios merecía las primicias, por eso dice la Biblia que ofreció más excelente sacrificio. Y ese más excelente sacrificio que él le ofreció a Dios, dio testimonio a todas las generaciones hasta el día de hoy, de que era una persona que se acercó a Dios con una necesidad de Dios, y frente a Dios, él fue justificado. Él recibió ahí su justicia. Por eso dice ahí la Biblia. Y Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, justificado ante Dios por su fe. Dice la Biblia, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, declarados inocentes ante el Padre, por el sacrificio de Jesús, tenemos paz para con Dios. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escúcheme esto. Dice ahí que Abel ofreció más excelente sacrificio. El día de hoy en el Nuevo Testamento ya no se ofrecen animales como sacrificio de adoración a Dios, porque Jesús fue el más excelente sacrificio. Ya no se ofrecen. Aunque déjeme decirle que hay ministerios por ahí que todavía están haciendo las cosas que se hacían en la ley. Todavía agarran el animalito, el corderito, le cortan el cuello y les rocean a la gente la sangre. Literalmente lo hacen. Y eso lo único que está haciendo es estar menospreciando el sacrificio más excelente que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacrificio. Jesús lo hizo en la cruz. Él fue el cordero inmolado, ofrecido de una vez y para siempre. ¿Sabe cuál es ahora nuestro más excelente sacrificio de adoración y que es el que a Dios le agrada y el que Dios acepta? ¿Cuál cree usted que es? Nuestra propia vida. Pero los que no tienen fe dicen, ¿yo dar mi vida por la causa de Cristo, por el Evangelio? No, eso es ilógico, es irracional. No, yo voy a dar la vida y me voy a desgastar y voy a invertir todas mis fuerzas y todo mi entendimiento y mi conocimiento humano para hacer dinero y ser el mejor en mi empresa, para ser el mejor en el mundo. ¿Y tu vida que Jesús compró en la cruz del Calvario no es ofrecida como un acto de adoración?
Romanos capítulo 12. Nuestro más excelente sacrificio de adoración a Dios, y es el sacrificio que a Él le agrada y que Él acepta, es nuestra propia vida. Se lo compruebo en la Biblia. Romanos 12:1. Así que, ¿lo tiene? Hermanos, dice Pablo. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Tenemos un mismo papá, ¿verdad? Él es nuestro papá. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, tu vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo más razonable. Nuestra propia vida rendida completamente a su servicio es el mejor y más racional acto de homenaje. Culto significa homenaje. Nuestra vida rendida a Él es el más racional acto de homenaje que un creyente le puede ofrecer a Dios. Nuestra propia vida. ¿Cómo ofrecemos nuestra vida? Dice ahí, en sacrificio. Escúcheme esto. El día de hoy hay muchos cristianos que no saben lo que sacrificio significa. ¿Sabe qué significa sacrificio? ¿Quién sabe lo que significa sacrificio? Sacrificio significa muerte. Muerte al yo, a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Pero una muerte a mis deseos, a mi yo, a mis anhelos, inspirados e impulsados por el amor que tengo por Cristo y por su obra. No por motivaciones diferentes. Eso es sacrificio. El día de hoy hay cristianos que no están dispuestos al sacrificio, a negarse a sí mismos. ¿Sabe por qué? Por no tener en primer lugar a Dios. Tienen en primer lugar el trabajo, el dinero, las necesidades y muchas otras cosas antes que a Dios. No están dispuestos a sacrificarse. No están dispuestos a morir. No, yo darle tiempo a Dios. No. Yo, que lo hagan otros ahí. Sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Hay que morir a los deseos de la carne. Por eso estamos viviendo el cristianismo que se está viviendo hoy en el mundo entero. Por la fe, entonces, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Escúcheme esto y termino. Nuestra vida, tus capacidades, tus talentos, lo que Dios te dio, hay que ofrecérsela a Él como un sacrificio vivo. Es el sacrificio más excelente que Dios puede recibir. Es un sacrificio que Él le agrada recibir. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Hay que sacrificarnos. Hay que morir. Hay que servir a Él. Hay que servirlo. Qué lástima, y lo vuelvo a repetir. Qué lástima es ver personas que tienen dones, talentos, capacidades y sentados ahí con los brazos cruzados. Y los que tienen los brazos cruzados ya los soltaron así. Me da tanto gusto que está viniendo gente a la escuela bíblica, al estudio bíblico, gente anciana, niños que están despertando a la vida, pero que tienen hambre. Eso es sacrificio. Porque el que es niño pudiera quedarse a jugar ahí al Nintendo, a hacer otra cosa, a hacer su tarea. El que es anciano pudiera quedarse descansando después de venir del trabajo. Pero déjeme decirle, todos aquellos que conocen a Dios son todas aquellas personas que han estado dispuestos al sacrificio. Y Abel le ofreció a Dios el más excelente sacrificio. Insisto entonces, el más excelente sacrificio es nuestra propia vida ofrecida a Dios. Esa es la verdadera naturaleza de la fe. ¿Sí? Y el justo, por la fe, vivirá.
¿Quién tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposa? ¿Tu casa? ¿Tus problemas? ¿Tus necesidades? A veces eso ocupa el primer lugar en nuestro corazón y nos sacrificamos tanto por las cosas que son pasajeras que por lo que realmente tiene un valor eterno. Vamos a orar. Póngase de pie si es tan amable. Desde luego, todo debe de ocupar su debido lugar. ¿Sí? Todo tiene su lugar. Hay que trabajar. Hay que sacar adelante las necesidades. Hay que suplir las necesidades del hogar. Hay que atender a la esposa, hay que atender a los hijos. Pero todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Todo ocupa su debido lugar. Dios ocupa su lugar. Y los que nos llamamos cristianos, Dios debe de ocupar el primer lugar. Dios no quiere el segundo lugar. Él dice que recibió el sacrificio de Caín. Fue el mejor sacrificio que él recibió. ¿Sabe por qué? Porque era lo mejor que Abel le ofreció. Eran las primicias. Lo primero. Dios no quiere que en tu corazón no quiere ocupar el segundo lugar. Él quiere el primero o no quiere nada. Porque Dios, en su soberanía, en su misericordia y en su grande amor, nos dio lo mejor que Él tenía, a su Hijo. Su primogénito, dice la Biblia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Porque ahora podemos, especialmente en este tiempo, conocer la verdadera naturaleza de la fe. Y no basta solamente con conocerla y tenerla. Hay que desarrollarla, Señor, pero hay que practicarla también. El justo por la fe vivirá. Oh, Señor, ¿cuánto nos falta aún aprender y conocerte cada vez más y más? Los verdaderos hombres que desarrollaron este nivel de fe, Señor, como Abel, como Noé, como Abraham, tú diste testimonio de ellos, Señor. Oh Dios, queremos aprender más de ti, Señor, cada día y conocerte más y más, un poquito más de tiempo solamente, y el que ha de venir vendrá. Mientras tú vienes, Señor, por nosotros, mientras tú vienes por tu iglesia, queremos cada día conocerte más. Ayúdanos.